Muy buenos días, apreciados estudiantes, una vez más con la resolución de los ejercicios de clase, ¿sí? Ahora de álgebra, tema número 4 del primer grado de educación secundaria. El tema es ecuación exponencial, ¿bien? Entonces son dos ejercicios que vamos a estar resolviendo. Ok, bien, pero antes que nada, en estos primeros ejercicios, valga mencionar que vamos a ver algunos teoremas, ¿no? Un teorema básico que tenemos aquí es de esta manera, disculpen, de esta manera. A ver, el teorema número 1, teorema 1. ¿Qué dice el teorema 1? Que si yo tengo una potencia ahí igual a otra potencia, pero que de misma base que vamos a tener, vamos a concluir que los exponentes van a ser iguales, ¿sí? Pero con la condición que el a sea diferente de 0 y que el a sea diferente de 1, ¿ya? Esa es la condición. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 3 elevado a la x y esto es igual a 3 elevado a la 5, como tenemos bases iguales, vamos a concluir que los exponentes van a ser iguales, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a utilizar el teorema número 1 en la resolución de los ejercicios, ¿ya? Vamos a empezar, no hay mucha cosa que decir, ¿ya? Entonces en esta primera parte de los ejercicios tienen que ver con el teorema número 1. Si tenemos una igualdad de dos potencias de igual base, entonces los exponentes los vamos a igualar, ¿ya? Esa es la idea, ¿ok? Bien, y en estas situaciones es normal ver que a veces se tiene que trabajar en la base, ¿sí? Y es por eso que hay que conocer algunas potencias básicas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el 27 es 3 al cubo y el 81 es 3 a la cuarta. Y esto es lo que vamos a trabajar en la base. Vamos a añadir una cuadrícula aquí. Ok. Muy bien. Ahora vamos a trabajar. Entonces, tenemos 27 elevado al exponente 2 menos x y eso es igual a 81 elevado al exponente x menos 3. Les decía que las bases tienen que estar expresadas como potencias, ¿ya? Todas las que fueran posible. En este caso, por ejemplo, el 27 es 3 al cubo, ¿no? Vamos a tener entonces siempre el exponente 2 menos x. El 81 es 3 a la cuarta. Y siempre ahí está el x menos 3. Ahora, aquí vamos a utilizar siempre las leyes de potenciación. Porque este 3 que vemos acá, y el 2 menos x son exponentes. Igual acá el 4 y el x menos 3. Entonces en sí vamos a tener potencia de potencia. ¿Qué se hace cuando dos exponentes están separados por un elemento paréntesis corchetes? ¿Qué se hace? Se multiplica, ¿no? Entonces vamos a tener 3. Vamos a multiplicar 3 por 2, 6, menos 3 por x, 3x. En el otro lado se escribe el mismo 3, 4 por x, 4x, menos 4 por 3, 12. ¿Ya? Entonces aquí vamos a utilizar, ¿qué cosa ahora? El teorema número 1. Ya tenemos las bases que son iguales, que vamos a concluir que los exponentes van a ser iguales también. Vamos a concluir entonces que 6x menos 6 menos 3x es igual a 4x menos 12. Y resolvemos la ecuación y el valor de la x, esa sería la respuesta, ¿ya? Recordemos que de las x, la que se mueve es la menor, entre menos 3 y 4, la menor es menos 3. Pasa al otro lado con más 3x, el 6 quedó acá, pero el 12 viene como más 12. Tendríamos entonces 18 igual a 7x, ¿ya? A ver, voy a revisar si hay algún error. 6 menos 3x. Sí, no habría error, ¿ya? Entonces ese 7 va a pasar a dividir y va a ser 18 céntimos, ¿ya? Ok, vamos a ahora a el número 2. Bien.
Ok. Bien, en este caso vamos a ver el teorema número 2. El teorema número 2 me indica, si yo tengo dos expresiones que en potencia y base y exponente son iguales, y lo voy a igualar a otra potencia, ¿sí? Igualmente de la misma forma que son iguales, base y exponente, entonces vamos a concluir que x, en este caso, los elementos de manera correspondiente van a ser iguales siempre y cuando el x y la y sean diferentes de 0. ¿Ya? Vamos a concluir de esa manera. Ya, vamos en este caso. Miren, en la base tengo... Entonces, ¿por qué utilizamos el teorema número 2? Quiero que se fijen aquí. En la base tenemos x más 3 y en el exponente igual x más 3. En el otro lado, 11 a la sexta por 11 a la quinta. Aquí vamos a utilizar multiplicación de bases iguales, ¿sí? Entonces ponemos la misma base, 6 más 5, 11. Si se dan cuenta, hemos llegado a una expresión que tiene la forma del teorema, ¿sí? En este lado tenemos dos elementos iguales y aquí dos elementos iguales. Que seguidamente, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a igualar un elemento de la izquierda a un elemento de la derecha, en este caso el 11. Entonces vamos a resolver la ecuación, pasa a restar, 11 menos 3 sería 8, ¿ya? Ese más 3 pasa como menos 3. Número 3, calcula x más y más z. A ver, esto sí está sencillo. 2 a la x es igual a 4. Luego ese 4 lo vamos a trabajar como base 2. Sería 2, disculpen. 2 a la x es igual a 4, pero 4 es 2 elevado al exponente 2. Tenemos aquí que utilizar el teorema 1. Como las bases son iguales, vamos a concluir que los exponentes van a ser iguales, ¿ya? Entonces el valor de x ahí tenemos que es 2. Para el siguiente, 3 a la y, que es 1. Necesito una potencia que salga 1 de base 3. Sería el 3 elevado a la 0, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ahí el teorema número 1 y decimos, si las bases son iguales, en este caso 3 y 3, vamos a concluir que el valor de y tiene que ser 0. El siguiente, 4 a la z. 4 a la z es igual a 64. Igualmente vamos a expresar el 64 como base 4. 64 es 4 al cubo. Entonces nuevamente teorema número 1, porque las bases son iguales, vamos a concluir que z va a ser igual a 3. Ya tenemos x, y más z, x, y z. Vamos a sumar x más y más z. O sea, 2 más 0 más 3. Eso es igual a 5. Siguiente. Muy bien. Ok, a ver. Vamos a resolver ahí. Ejercicio número 4. ¿Sí? Ahí tenemos igual a 27. Bien, vamos a despejar. En teorema de radicación hemos visto que cuando hay raíz, el índice de la raíz puede pasar como denominador del exponente. Aquí vemos que es raíz cuadrada, ¿no? Entonces el índice es 2. Eso quiere decir que eso puede pasar a dividir al exponente del x, que es x más 5. Ahí lo vamos a tener. Luego ese 27 lo podemos expresar como una potencia de 3. ¿Por qué? Para poder utilizar el teorema número 1, ¿no? Bases iguales, exponentes iguales. Entonces vamos a igualar x más 5 sobre 2 igual a 3. Vas a multiplicar, x más 5 es igual a 6. El 5 pasa a restar, ¿no? Porque está con más. X sería igual a 1. ¿Ok? Seguimos. Número 5. Muy bien, aquí tenemos también el teorema número 2. Si nos damos cuenta, en un lado tenemos x al cuadrado y luego x cuadrado. Aquí le puedo poner paréntesis también para que tenga la forma. Luego, 4 a la menos 1, cuando el exponente es negativo, colocamos un 1
Y el 4 a la 1 que quedó, que está fuera de lo que he encerrado, lo pongo en el denominador. 4 a la 1, eso es 4, ¿no? Entonces vamos a tener un cuarto por un lado en la base y en el exponente un cuarto. Entonces tiene apariencia para utilizar el teorema número 2. ¿Sí? Vamos a igualar un elemento de la izquierda con un elemento de la derecha. Muy bien, entonces vamos a despejar ese cuadrado. Cuando pasa al otro lado de la ecuación, lo contrario de la potencia es la raíz, entonces va a pasar como raíz cuadrada. ¿Ya? Raíz cuadrada de un cuarto se saca de una fracción, se saca de cada uno. Raíz de 1, cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 4, 2. ¿Ya? Entonces es así, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, ¿no? Raíz cuadrada de 36 sobre 49. Raíz de 36, 6. Raíz de 49, 7, ¿no? De cada uno se saca, ¿ya? Muy bien, entonces la respuesta sería un medio. Número 6. Aquí podemos utilizar división de bases iguales, ¿sí? Son bases iguales. Entonces vamos a colocar el exponente 5m más 3 que va a restar al exponente 3m más 1. Eso va a ser igual a x a la 16. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Como no hay nada delante del paréntesis, puedo eliminar ese paréntesis. ¿Ya? Pero cuando hay un menos, ¿qué va a pasar? Cuando hay un menos le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro. Entonces en vez de 3m voy a poner menos 3m y en vez de más 1 voy a poner menos 1. ¿Ya? Eso que va a ser igual a x a la 16. Muy bien, ahora me doy cuenta que tengo bases iguales, entonces voy a utilizar el teorema número 1. Si las bases son iguales, voy a decir que los exponentes son iguales. Pero antes que nada vamos a reducir acá. 5m más 3, menos 3m es 2m. Más 3 menos 1, signo diferente se resta y se coloca el signo del mayor que es positivo, ¿no? El 3 es positivo, su signo es más. Ya, eso sería el resultado. Ese es el exponente de x por el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos 16, ¿no? Estamos igualando. Pasa al otro lado a restar. ¿Sí? 16 menos 2, eso es 14. Y el 2 pasa a dividir. M sería entonces 7. ¿Ya? Está sencillo. Bien, yo les he dicho que cuando hay raíz, ¿qué se hace con los índices? Se multiplica, ¿no? 2 por 3, 6 por 4, 24, por ejemplo, sería allí, ¿no? En este caso, tenemos acá raíz de 3 a la x más 3 y es igual a 81. Ya, índice 2, se van a multiplicar entonces los elementos acá. 2 por 2, eso es 4. ¿Ya? 4. Ahora, hay que sospechar que si aquí hay base 3, ese 81 tengo que expresarlo como potencia de base 3. En este caso es 3 a la cuarta, ¿sí o no? Yo decía que este índice de la raíz, cuando quiero que sea un solo exponente, en este caso va a pasar a ser denominador del exponente de la potencia que está dentro, o sea, de x más 3. Vamos a tener ahí como denominador, de esta manera. Y recién voy a utilizar bases iguales, ¿no? Teorema número 1. Entonces, vamos a igualar. Si las bases son iguales, los exponentes van a ser iguales. Vas a multiplicar x más 3, 4 por 4, 16. El 3 pasa a restar, porque está con más 3, pasa como menos 3. La respuesta de x sería 13. ¿Ya? Número 8. Igualmente podemos hacer división de bases iguales. Los exponentes se van a restar. Entonces vamos a tener 5x más 7 que resta a 2x más 9. ¿Ya? Eso lo vamos a igualar. Aquí tengo potencia de potencia, ¿sí? Los exponentes están separados por algo. Entonces multiplicamos 2 por 5, 10. ¿Ya? Arriba vamos a operar. Cuando no hay nada delante del paréntesis, yo puedo eliminar el paréntesis. El menos va a afectar el signo a cada uno de los elementos. Sería menos 2x menos 9. Y eso es igual a menos 10. Vamos a reducir en la parte de arriba, ¿sí? Vamos a reducir, vamos a tener 5x menos 2x, 3x más 7.
menos 9, signo diferente, se resta. 9 menos 7 es 2, pero el mayor en este caso es el 9 en cuanto a valor absoluto, ¿no? El valor entre 7 y 9, el mayor es el 9, por lo tanto su signo es menos, le coloco menos acá, ¿ya? Muy bien, ahora recién vamos a utilizar, en todo esto vamos a utilizar el teorema, no vamos a utilizar el teorema número 1. Si las bases son iguales, entonces los exponentes, que son 3x menos 2, son iguales. Resolvemos la ecuación, pasa a sumar, sería 12, y el 3 que está multiplicando pasa a dividir, x sería entonces 4. ¿Ya? Vamos ya, bueno, faltó ahí un ratito colocar la número 9. Bien, ahora vamos a ver un teorema o bueno, un caso especial cuando tenemos ejercicios de la siguiente forma. El teorema número 4. Número 4. A ver, teorema número 4. Bueno, no hemos visto el teorema número 3 todavía, ¿ya? Pero ahora teorema número 4. Número 4. Teorema número 4. El teorema número 4. ¿Qué tenemos en el teorema número 4? Si tenemos expresión de esta manera, x a la x infinito elevado a la x a la n. Nuevamente aquí otro x y a la n. Y va a ser igual a la n. Lo que vamos a hacer aquí es que esa expresión, que en este caso es x, va a ser raíz enésima de n. ¿Ya? Es la forma que va a tener. ¿Ya? En este caso, miren cómo lo vamos a aplicar directamente. ¿Quién vendría a ser la x aquí? ¿Sí? Tienen la forma, ¿no? Se están repitiendo, ¿no? Aquí hay un elemento, el n vendría a ser el 3 y aquí también se repite. Por lo tanto, el valor de x, que en este caso es m-2, va a ser igual a la raíz cúbica de 3. ¿Cuánto valdría entonces el m, raíz cúbica de 3, más 2, ¿no? Porque va a pasar al otro lado con signo más. Y eso sería la respuesta. Número 10. Bien, aquí tenemos las bases que vamos a tener que trabajarla, ¿sí? Expresando como potencia. A ver, tenemos 2. Aquí no hemos puesto cuadrícula. Vamos a ponerlo. Ya. Tenemos entonces 2 elevado a la 1 menos x. Ya. El 4 hay que expresarlo como potencia. 2 al cuadrado elevado a la x menos 1. El 8 es 2 al cubo elevado a la x menos 3 por el 16 es 2 a la cuarta elevado a la x menos 4. Bien, entonces vamos aquí a tener, ¿qué cosa? Potencia de potencia, ¿no? Miren, los exponentes están separados por un paréntesis, entonces vamos a resolver acá multiplicando. 2 elevado a 1 menos x por 2, aquí 2 por x, 2x menos 2 por 1, 2. 3 por x, 3x, 3 menos 3 por 3, 9. 4 por x, 4x y 4 por menos 4, menos 16. Tenemos multiplicación de bases iguales, los exponentes se van a sumar. 1 menos x más 2x menos 2. Igual 2 elevado a 3x menos 9 más 4x menos 16. ¿Sí? Reducimos. Bien, aquí las bases ya son iguales, ¿sí o no? Las bases son iguales. Vamos a utilizar el teorema 1. Entonces las bases vamos a igualar. ¿Qué vamos a igualar? Vamos a ir reduciendo ya. 1 menos 2 sería menos 1, ¿no? Menos 1. Luego 2x menos x es x. Ahí me quedó el exponente x menos 1. Y lo voy a igualar al otro exponente. 3x más 4x, 7x. 7x menos 9 menos 16. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, o sea, 25 en este caso, ¿no? 9 más 16 es 25 y como son negativos, se coloca el 25 negativo. Ya vamos a tener entonces, aquí teníamos x menos
más 1, ¿no? X menos 1. Ya. Vamos a resolver esa ecuación y hallamos el valor, ¿no? Si de las X es el menor el que se mueve, entonces se mueve la X. Tendríamos 7X menos 1. Y este 25 va a pasar al otro lado como 25 positivo. El menos 1 ahí quedó como menos 1. Tendríamos 24 es igual a... Oh, aquí hay un error. Aquí no es menos 1. Esto es el menos X, ¿no? 7X menos X, 6X pasa a dividir. X tiene que ser igual a 4. ¿Ya? Número 11. Número 11. A ver. Cuando ustedes vean que hay un exponente que es suma, es porque ha habido una multiplicación de bases iguales. O sea, que es igual 3 a la m más 2, por ejemplo. Exponente en donde hay una suma es una multiplicación de bases iguales, ¿no? Porque estos dos se suman y lo vamos a tener así, ¿no? ¿Ya? Entonces lo vamos a expresar de dónde provino, ¿ya? A ver, 3 a la m más, para que sea suma de exponentes, porque se ha multiplicado 3 a la m por 3 a la 1, ¿no? Más, que sigue 3 a la m por 3 al cuadrado, más 3 a la m por 3 al cubo, más 3 a la m por 3 a la cuarta, y ese es igual a 121. Si se dan cuenta, ¿qué elemento se está repitiendo en todo? Se está repitiendo el 3 a la m. Y el 3 a la m, pues está multiplicando por 1, ¿no? Una vez. A ver, entonces, como el 3 a la m se repite en todo, lo voy a sacar aparte, 3 a la m. ¿Y por cuánto le pondría multiplicar para que me dé lo mismo? Para que me dé 3 a la m, multiplico por ese de adelante, ¿no? Por esa cantidad que está adelante. 3 a la m por 1, 3 a la m. Más 3 a la m. ¿Cuánto es esto? 3, ¿no? Más el otro, esto es 9. Más, ¿cuánto es esto? 27. Más, ¿cuánto es esto? 81. Y eso es igual a 121. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando, aislando el 3 a la m y estoy poniendo internamente cantidades que al multiplicar me generen lo anterior, ¿no? El 3 a la 1 es 3, pues, ¿no? Entonces aquí en sí hay un 3, ¿ya? Entonces, todas las cantidades que tienen 3 a la m, acompañando a 3 a la m, las estoy poniendo adelante. Tanto el 1, el 3 a la 1, que es 3, el 3 al cuadrado, el 27 y el 81. Ya, ¿cuánto resulta aquí de sumar todo esto? Todo esto de sumar, a ver, 81 más 9 más 1, 10, 27 más 3, 30, y sería 40, 121. Sí. 3 a la m por 121 es igual a 121. Ya. ¿Qué cantidad multiplicada por 121 te da 121? 1, ¿no? Entonces 3 a la m tiene que ser 1. Para que sea 1, por lógica, el m tiene que ser, el exponente tiene que ser 0. Bueno. Bien, vamos con el 12. Igual, teorema número 4. Tenemos expresiones que son iguales. Aquí x, 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 ¿no? La cantidad de veces, la verdad, no importa, ¿sí? Y aquí en este caso, bueno, hay 4. Y este es igual a 3. ¿Cuál es el resultado? El teorema 4 me indica que un elemento de la izquierda, que es el x, lo voy a igualar a la raíz cúbica, ¿no? Raíz 3 de 3. ¿Ya? Entonces x va a ser raíz 3 de 3. ¿Ya? Entonces, x va a ser raíz 3 de 3. Ahora, ¿a qué sería igual? Ya, si de aquí x es igual a raíz cúbica de 3, entonces si queremos hallar, más adelante vamos a utilizar el x al cubo, entonces sería elevar esta cantidad también al cubo, ¿sí o no? Si necesito que esté al cubo, eleva a un lado y al otro lado, ¿ya? Entonces aquí se van a anular porque exponente e índice se anulan. X al cubo va a ser 3. Miren, ahí tenemos un valor, esto lo vamos a necesitar.
Estos que están con check lo vamos a necesitar. Si yo quisiera x a la sexta, el x a la sexta se obtiene elevando al cuadrado. Aquí también el 3 lo voy a elevar al cuadrado. Entonces aquí los exponentes se multiplican, ¿no? X a la sexta, 3 al cuadrado, eso es 9. Ya. ¿Por qué estoy hallando el x al cubo y el x a la sexta? Porque lo voy a utilizar acá. Entonces me están pidiendo x al cubo. ¿Cuánto es x al cubo? Eso es raíz cúbica de 3 más x. ¿Quién es x? Raíz cúbica de 3 elevado al x al cubo. Pero el x al cubo es 3, pues. Más, ¿quién es x a la sexta? Ese es 9. Más, voy a tener un x, pero el x, ¿quién es? El x es raíz cúbica de 3 y está elevado a la x a la sexta, pero x a la sexta es 9. Ya. Entonces voy a tener raíz cúbica de 3 por una parte. Luego aquí se va a simplificar y me queda 3. Luego el 9. Tercia 1, tercia 3, 3 al cubo, eso es 27. ¿Sí? Entonces el único feito que queda es el x al cubo, ¿no? ¿Qué me salió? Ah, no. X al cubo, ¿cuánto es? X al cubo es 3. Entonces en esta parte, sí, aquí me he equivocado. X al cubo es 3. X al cubo es 3. ¿Ya? X al cubo es 3. Entonces, ¿quién es el x? Es raíz cúbica de 3. Aquí le he puesto, ¿no? Y luego lo he elevado al x al cubo. ¿Quién es x al cubo? Eso es 3. Por eso que le pongo 3 acá. ¿Ya? Ok. Bien, entonces tenemos acá 3 más 3, 6. 6 más 9, 15. 15. 15 más 27, eso sería 42. La respuesta entonces de lo que me piden es 42. ¿Ya? Eso sería todo. Por favor, revísenlo con paciencia, ¿sí? Y varias veces para que puedan ir asimilando, ¿ya? No piensen que las cosas son fáciles, que si ya se cansan, se aburren, no. Es que en matemática uno tiene que ser constante, pues lo difícil, lo que difícil se consigue, difícil se pierde y se valora. Ya el conocimiento de la matemática necesita disciplina, ¿ya? Entonces, y otra cosa, no pueden rehuir de la matemática porque más adelante estos son requisitos para aprender otros contenidos. Así que si desde ahora no se ponen las pilas y no aprenden, van a tener dificultades después. Eso sí les puedo asegurar, porque la matemática necesita los temas anteriores, chicos, ¿ya? Que tengan un buen día y vayan pensando en lo que les estoy diciendo.